San Remo siempre fue un pueblo pequeño, enclavado entre colinas verdes y un río que serpenteaba a sus pies. Con apenas un centenar de habitantes, parecía que el tiempo se detenía entre sus calles empedradas, las casas de ladrillo rojo y los prados que lo rodeaban. No había grandes ciudades cercanas ni carreteras importantes que lo conectaran con el resto del mundo. Para sus habitantes, San Remo era un refugio, un lugar donde la vida se vivía con lentitud y tranquilidad. Sin embargo, lo que para muchos fue un remanso de paz, con los años se convirtió en una jaula. Las generaciones jóvenes comenzaron a marcharse en busca de mejores oportunidades. Primero fue Miguel, el hijo del panadero, quien se fue a estudiar ingeniería a la ciudad. Luego Carmen, la hija del alcalde, se casó con un hombre de negocios y se mudó al extranjero. Y así, poco a poco, las luces de San Remo empezaron a apagarse, una por una. Las despedidas en el pueblo se hacían cada vez más frecuentes. Los vecinos se reunían en la plaza para despedir a los que partían, siempre con la promesa de volver algún día. Pero las promesas se desvanecían tan rápido como los recuerdos de la juventud. Quienes se iban rara vez regresaban, y los que se quedaban envejecían, aferrándose a la rutina como último bastión frente a la desaparición. La vida en San Remo cambió drásticamente cuando se clausuró la escuela. Con menos niños cada año, mantenerla abierta dejó de tener sentido. Los pocos jóvenes que quedaban debían ir a estudiar al pueblo más cercano, lo que significaba un viaje de varias horas al día. Las risas y gritos de los niños en los recreos, que alguna vez llenaban de vida el aire, se extinguieron. El silencio empezó a ser el nuevo habitante más visible en el pueblo. Doña Matilde, la mujer más anciana del lugar, lo recordaba todo. Había nacido en San Remo, al igual que sus padres y sus abuelos. Sentada en el porche de su casa, veía cómo las cosas cambiaban, pero siempre creyó que San Remo resistiría. Para ella, el pueblo era más que un lugar, era un hogar, una herencia. Pero conforme pasaban los años y los vecinos desaparecían, Matilde comprendió que la herencia estaba condenada a desvanecerse. San Remo no va a morir, decía a menudo mientras tejía en su mecedora. Solo está descansando. Pero ese descanso se hacía más evidente cada día. El mercado, que solía ser el corazón de la comunidad, ahora solo abría 2 veces por semana, y con pocos puestos. El bar de Don Julio, donde se reunían los hombres al caer la tarde, había cerrado sus puertas hacía ya un par de años cuando Julio enfermó, y su hijo decidió mudarse a la capital para hacerse cargo de otro negocio más rentable. El alcalde, don Antonio, hizo todo lo posible para evitar que el pueblo se desmoronara por completo. Intentó atraer turistas, invirtió en la restauración de la iglesia y organizó una feria anual para mostrar los productos locales. Pero nada fue suficiente. A medida que la población disminuía, las calles se volvían más vacías, las casas deshabitadas, y la sensación de abandono se impregnaba en el aire como una niebla persistente. Un día, sin previo aviso, el río que pasaba junto a San Remo se secó. Durante generaciones, el río había sido la fuente de vida para el pueblo. Sus aguas cristalinas abastecían a los campos y eran el alma del paisaje. Pero esa mañana, los vecinos despertaron y encontraron su cauce completamente seco, como si nunca hubiera existido. Nadie pudo explicar el fenómeno. Algunos culparon al cambio climático, otros a la suerte. Pero todos sabían que aquello era más que una simple casualidad, era una señal de que algo oscuro se cernía sobre San Remo. La desaparición del río tuvo un impacto devastador. Los agricultores, que aún dependían de él para regar sus tierras, vieron cómo sus cultivos se marchitaban bajo el sol implacable. La tierra, antaño fértil, se endureció y se volvió inservible. Los pocos ganaderos que quedaban tuvieron que vender su ganado o marcharse en busca de mejores condiciones. El pueblo, que ya estaba moribundo, comenzó a agonizar. Pasaron semanas, y luego meses. Con cada luna nueva, más vecinos abandonaban San Remo. Un día partía un matrimonio mayor, al siguiente, algún joven que no veía futuro allí. Las puertas de las casas se cerraban para no volver a abrirse. Las ventanas quedaban cubiertas de polvo, y los jardines, que antes florecían, se convertían en terrenos baldíos. Solo Matilde, con su implacable optimismo, se negaba a marcharse. Alguien debe quedarse para contar la historia, decía. Pero no solo las personas comenzaban a desaparecer. Los animales que poblaban los campos y las colinas en torno al pueblo también se esfumaban. Las aves,
que solían anidar en los árboles de la plaza, ya no volaban sobre San Remo. Los ciervos que alguna vez se veían en los bosques cercanos dejaron de aparecer. Incluso los perros y gatos que siempre habían convivido con los vecinos se fueron, uno a uno, sin que nadie supiera a dónde. Pronto, solo quedaron 5 habitantes en San Remo: doña Matilde, don Antonio el alcalde, y los hermanos Marta y Luis, junto con el viejo Tomás, el cura del pueblo. Cada uno de ellos, a su manera, resistía el impulso de irse. Aunque el pueblo parecía un espectro de lo que fue, algo los mantenía atados. Era una especie de pacto silencioso, una promesa de no abandonar lo que tanto había significado para ellos. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rojizos, Matilde decidió dar un paseo por el centro del pueblo. Se sentía más cansada de lo habitual, pero el aire fresco le daba fuerzas. Mientras caminaba por las calles vacías, vio algo extraño, una sombra fugaz cruzando la plaza. Se detuvo en seco. Pensó que sus ojos la habían traicionado, pero la sombra apareció de nuevo, esta vez junto a la iglesia. Era una figura alta, difusa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Matilde, aunque asustada, decidió seguirla. La figura avanzaba lentamente, como si conociera cada rincón del pueblo. Se detuvo frente a la iglesia, de repente, desapareció. Matilde se acercó con cautela. No había rastro de la sombra, pero cuando miró hacia las puertas de la iglesia, vio algo que la hizo detenerse. Estaban entreabiertas, aunque el cura Tomás siempre se aseguraba de mantenerlas cerradas. Intrigada, empujó la puerta y entró. El interior de la iglesia estaba oscuro, pero un ligero resplandor provenía del altar. Matilde avanzó lentamente, con el corazón palpitándole en el pecho. Al llegar al frente, vio que el resplandor provenía de una pequeña vela que no recordaba haber visto antes. Junto a la vela, una inscripción tallada en la piedra del altar decía: «Lo que se desvanece no siempre se pierde». Esa frase resonó en su mente mientras se apresuraba a salir de la iglesia. Al cruzar la plaza, encontró a don Antonio, que la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Has visto algo raro esta noche?», preguntó Matilde, tratando de sonar casual. «He visto lo que todos vemos, Matilde», respondió Antonio. «El pueblo está muriendo». Matilde no insistió. Sabía que algo profundo estaba ocurriendo en San Remo, algo que no podía explicarse con palabras. Esa misma noche, al acostarse, soñó con el río, pero en su sueño, el río no estaba seco. Fluía con una fuerza descomunal, llevándose consigo las casas, los árboles y todo lo que encontraba a su paso. Despertó sobresaltada, con la sensación de que el pueblo le estaba enviando un mensaje, aunque no podía descifrarlo. Los días siguientes fueron aún más extraños. A medida que los pocos habitantes restantes iban desapareciendo uno tras otro, sin dejar rastro, Matilde sentía como el silencio se volvía más opresivo. El alcalde Antonio fue el primero en marcharse, sin decir a dónde ni cuándo. Un día simplemente no apareció, y su casa quedó vacía. Los hermanos Marta y Luis se fueron poco después. Tomás, el cura, dejó de abrir la iglesia y tampoco volvió a verse. Finalmente, solo quedó Matilde. El último suspiro de San Remo. Se aferraba a la idea de que debía quedarse hasta el final, pero sabía que ese final estaba cerca. Una tarde, decidió subir a la colina más alta del pueblo, desde donde podía ver todo el valle y lo que quedaba de San Remo. Se sentó en una roca, mirando las casas vacías, las calles desiertas, y se dio cuenta de algo que la dejó helada: el pueblo estaba comenzando a desvanecerse ante sus ojos. La brisa suave de la mañana mecía suavemente las hojas de los árboles que rodeaban la colina. En la cima, donde Matilde había pasado sus últimos momentos, el silencio era casi reverente, como si el mismo pueblo estuviera de luto por su partida. A medida que la luz del sol se filtraba a través de las ramas, el paisaje empezaba a cobrar vida. Las sombras de la noche se retiraban, dejando un fresco aroma a tierra y hierba húmeda. Al caer el día, algo extraordinario comenzó a suceder. La esencia de Matilde, unida al espíritu de San Remo, empezó a entrelazarse con el aire. Se decía que los lugares que estaban cargados de amor y recuerdos nunca desaparecen por completo. Mientras las flores comenzaban a abrirse con el calor del sol, también florecían los recuerdos de quienes habían vivido allí. Aunque Matilde ya no estaba, su legado continuaba. Al día siguiente, un viajero curioso llegó al pueblo.
Se llamaba Leo y era un fotógrafo en busca de lugares olvidados para capturar su esencia en imágenes. Había escuchado historias sobre San Remo y su belleza escondida, pero nunca imaginó que encontraría un lugar tan lleno de historia y nostalgia. Al llegar, se sintió atraído por la atmósfera especial que parecía envolver el lugar. Con su cámara en mano, comenzó a explorar las calles vacías y las casas desmoronadas. Pero a medida que se adentraba en el pueblo, sintió una extraña conexión con cada rincón, como si los ecos del pasado lo guiaran. Al observar las ruinas de lo que había sido el mercado, imaginó los días en que estaba lleno de risas y voces. En la plaza, capturó la imagen de un antiguo banco de madera cubierto de hiedra, recordando a las parejas que alguna vez se sentaron allí, compartiendo sueños y promesas. Mientras caminaba por el pueblo, Leo encontró la carta de Matilde sobre la mesa de su casa. Sin saber cómo había llegado allí, decidió leerla. Las palabras de Matilde resonaron en su corazón, contándole la historia de San Remo y el profundo amor que sentía por su hogar. La carta era un testimonio de la lucha de un pueblo por mantenerse vivo, y Leo sintió la urgencia de compartir esa historia con el mundo. Inspirado, Leo se quedó en San Remo durante varios días, documentando cada detalle, cada sombra, cada rayo de luz que iluminaba las casas y los caminos. A través de su lente, hizo renacer a San Remo. Con su cámara, logró capturar no solo la belleza del lugar, sino también la esencia de sus antiguos habitantes, incluyendo a Matilde. En cada imagen, había un pedazo de su historia, una conexión con el pasado que parecía latir con vida. Cuando Leo finalmente se marchó, prometió regresar y contarle al mundo sobre San Remo y su gente. A medida que viajaba de vuelta a su hogar, llevaba consigo no solo fotografías, sino también una misión: revivir la memoria de un lugar que estaba en peligro de ser olvidado. Los meses pasaron, y en su ciudad, Leo organizó una exposición sobre San Remo. Las fotos que había tomado capturaron la atención de todos. La belleza de las ruinas, la calidez de los recuerdos, y la historia de Matilde resonaron en los corazones de quienes las veían. La gente comenzó a sentir curiosidad por el pueblo y a preguntar cómo podían visitarlo. Poco a poco, San Remo comenzó a resurgir. Nuevos visitantes llegaron, atraídos por las historias que Leo había compartido. Algunos se enamoraron del lugar y decidieron quedarse, comenzando una nueva vida en el pueblo. Otros traían proyectos e ideas, dispuestos a reavivar la comunidad. San Remo, con sus calles desiertas, comenzó a llenar sus espacios vacíos de risas y sueños una vez más. La pequeña iglesia, que había permanecido cerrada por años, reabrió sus puertas para acoger a una nueva generación. El mercado volvió a abrir, y los aromas de pan fresco y frutas maduras llenaron el aire. Las casas, que habían permanecido en silencio, empezaron a ser restauradas, llenándose de vida nuevamente. En cada rincón, se sentía la presencia de Matilde. Su espíritu vigilaba desde la colina, sonriendo al ver que su amado pueblo renacía. Aunque su vida había llegado a su fin, su amor por San Remo continuaba vivo en cada nuevo residente, en cada visitante que se detenía a escuchar las historias del lugar. El río, que había estado seco, comenzó a fluir nuevamente, como si respondiera a la energía revitalizada del pueblo. Las lluvias generosas del invierno llenaron su cauce, poco a poco, la vida regresó a sus aguas. Las aves empezaron a anidar en los árboles, los ciervos regresaron a los bosques, y la naturaleza, que había permanecido silenciosa durante tanto tiempo, empezó a cantar de nuevo. Con el tiempo, San Remo se transformó en un lugar de encuentro, donde personas de diversas partes del mundo llegaban en busca de paz, belleza y conexión. Los nuevos habitantes formaron un lazo con la historia del pueblo, aprendiendo sobre aquellos que habían estado antes que ellos. Cada año, en el aniversario de la partida de Matilde, celebraban una fiesta en su honor, recordando su vida y su amor inquebrantable por el lugar. San Remo no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia. Un lugar donde la memoria se entrelazaba con el presente, donde cada persona que llegaba llevaba consigo la historia de Matilde y de todos aquellos que habían amado el pueblo. A través de la conexión y el amor compartido, San Remo floreció, convirtiéndose en un refugio donde el pasado y el futuro se encontraban. Así, el pueblo que una vez estuvo al borde de la desaparición se levantó, renaciendo con una fuerza nueva. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas, iluminando las casas y el río que serpenteaba por el valle, se podía escuchar una vez más la risa de los niños, el murmullo del mercado y el suave susurro del viento que llevaba consigo las historias de quienes habían amado y luchado por San Remo.